Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, Charla y Cacao. Esta es la sección Telaraña de Historias. Mi nombre es Víctor. Hoy les hablaré del tema Mes Patrio, dos aspectos sobre su significado. Sin duda, a la mayoría de ustedes les ha tocado participar en algún desfile para conmemorar el 16 de septiembre o han asistido a dar el famoso grito de la independencia, que muchas veces lo dan las autoridades locales o el presidente de la República. Bien, pues este acontecimiento tan importante para nuestro país definió en gran parte lo que es hoy el Estado Nacional Mexicano. Pero no es el único acontecimiento que nos define como Estado Nacional, sino que existe otro acontecimiento que también tuvo sus principales hechos durante el mes de septiembre, y me refiero a la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848. Sobre todo en 1847, cuando se suscitaron las principales batallas en la Ciudad de México, como la de Padierna, la de Molino del Rey, y desde luego la más emblemática de todas, que es la toma del castillo de Chapultepec, de donde surgieron los emblemas de los niños héroes. ¿Existieron o no existieron? Es un aspecto secundario. Lo importante es que a raíz de la intervención norteamericana, la identidad mexicana va a transformarse de manera radical. Bueno, la independencia de México. ¿Qué podemos decir acerca sobre este movimiento o este proceso que duró cerca de una década? Que ha sido el generador de varios emblemas, como es la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, de los grandes insurgentes, pero no tenemos noción de otros personajes como Epigmenio González, el mismo Ignacio López Rayón o Fray Servando Teresa de Mier, en fin, otros personajes que fueron también muy importantes, que a lo mejor no estuvieron al frente de las tropas, con excepción de López Rayón, por supuesto, pero que fueron muy importantes para forjar el Estado Nacional Mexicano y que fueron sus ideas fundamentales para que este país se convirtiera en una república federalizada. Ok, vamos a esbozar brevemente las etapas de la Revolución Mexicana, que las podemos identificar en tres momentos muy importantes. El primero es el levantamiento de Miguel Hidalgo y Costilla, de 1810 a 1811. El segundo son las campañas de José María Morelos y Pavón, de 1811 a 1815. Y posteriormente la consumación, que se da entre 1820 a 1821. En estos momentos hay personajes importantes y hay intereses importantes también. Por ejemplo, el cura Hidalgo se levantó en armas no pensando realmente en una separación directa de España, sino pensando en una autonomía, pensando en que el territorio novohispano tendría que ser gobernado por una autoridad legítima. Hay que considerar que para estos momentos el rey de España, Fernando VII, así como su padre Carlos IV, se encontraban presos en Bayona, Francia. Sí, en efecto, no estaba el trono español ocupado por sus legítimos gobernantes, sino que en su lugar estaba un gobernante francés, el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Era un gobierno que no era ni reconocido en México o Nueva España, ni tampoco reconocido en la misma España, donde hubo una serie de juntas y hubo una serie de guerrillas para derrocar a este gobierno. Estas guerrillas que inician en 1807 y terminan en 1814, cuando otra vez regresa al trono Fernando VII, ¿ok? Pero acá en México se piensa en guardar el trono al
al legítimo gobernante hasta que regrese. Sin embargo, con el transcurso de la lucha, pues se va a ir formando una idea de independencia. ¿Ok? Entonces, esta idea de independencia era muy vaga, la empieza a manejar también un tanto Epigmenio González, uno de los asistentes a las reuniones que se daban en la casa de la corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y Epigmenio González hace un proyecto para la formación de un estado, de un gobierno, pero no habla acerca de un gobierno independiente. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ya con el periodo de Morelos, entonces ya se habla de un gobierno independiente, sobre todo en dos documentos muy importantes. Uno, los famosos Sentimientos de la Nación, escritos en 1813, y el otro documento importante es la Constitución de Apatzingán, que se va a promulgar en 1814, justamente en este poblado de Apatzingán, Michoacán, donde ya se declara formalmente la independencia de México de España y se establece que va a ser un gobierno republicano y federal. ¿Sí? Algo muy, muy, muy distinto a lo que va a suscitarse con el famoso Plan de Iguala, en donde se establece que el gobierno mexicano será un imperio. ¿Sí? Entonces hay mucha diferencia entre una república pues a un imperio. ¿Okay? Entonces la independencia no es un monolito así uniforme en donde todos van a querer independizarse y sentirse muy patriotas de la noche a la mañana y querer separarse de España, del imperio español en ese momento. No, no es así, sino que tiene que suceder una serie de acontecimientos. Incluso los primeros levantamientos de Hidalgo y de Morelos son levantamientos que tienen un carácter social. Desde luego hay que recordar que el mismo Hidalgo pretende abolir la esclavitud, incluso la decreta en Guadalajara, y en Valladolid también expide algunos documentos al respecto, pero sus tropas no están pensando en dejar de ser esclavos, sino las tropas por lo regular compuestas por indígenas, por castas ahí llámense negros, mulatos, cambujos, altapatrás, etcétera, etcétera, toda esa gran gama que quizá algunos de ustedes o muchos de ustedes ya han visto en los famosos cuadros de castas. No tenían esa noción de esclavitud y tampoco tenían esa noción de dejar de ser súbditos del rey de España para pasar a ser ciudadanos republicanos, ¿verdad? Eran conceptos que para ellos eran extraños y por lo tanto en los primeros años de insurgencia lo que se va a suscitar es en realidad una guerra de castas. En realidad las tropas insurgentes, no así los líderes, sobre todo las tropas, pues van a atacar a los pobladores blancos, van a atacar a las propiedades de los blancos. ¿Sí? Hay un odio racial. De esta manera se ve precisado tanto Hidalgo como Morelos a expedir algunos decretos para prohibir la pugna entre diferentes castas. Incluso se imponen castigos muy severos como era la pena de muerte. ¿Ok? Entonces, esto se va a ir modificando poco a poco. De hecho, con el fusilamiento de Morelos, gran parte del proyecto insurgente queda derrotado. La misma constitución de Apatzingán queda en el olvido. Y quienes van a resucitar el proyecto independentista serán tres sectores importantes de la población: el clero, el ejército y los comerciantes, es decir, el poder económico, político y religioso de la Nueva España. Y van a proponer la independencia de España justo porque en España va a triunfar un movimiento liberal que lo lidera el teniente coronel Rafael Riego. Va a deponer al rey Fernando VII y lo va a hacer jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Con la Constitución de Cádiz de 1812
se perdían muchos privilegios para la iglesia y para el ejército. Por lo tanto, la colonia novohispana se ve precisada en mejor separarse de España. Y para eso se comisiona a Agustín Iturbide para que vaya organizando al ejército, vaya incorporando a los insurgentes y comience este proceso de independencia. De hecho, todavía Agustín Iturbide con los insurgentes va a entablar algunos breves combates con fuerzas realistas. Sin embargo, las fuerzas realistas se dan cuenta de que el territorio está perdido y que gran parte de la élite novohispana está a favor de la independencia. Por lo tanto, pues deciden ya no luchar más. Incluso se va a reconocer momentáneamente la independencia con la llegada de Juan de Ononojú, quien va a firmar los famosos tratados de Córdoba, que no va a ratificar, por supuesto, España. España va a reconocer la independencia política de la Nueva España hasta mucho tiempo después. En fin, era la consumación de una independencia con la firma de los tratados de Córdoba. Después se redacta el acta de independencia, se da la entrada de Agustín Iturbide y de Vicente Guerrero a la Ciudad de México y surge el Imperio Mexicano. Sin embargo, surge el Imperio Mexicano como una entidad política, como un territorio político. Sin embargo, todavía a este Imperio Mexicano le faltaban mexicanos. No había surgido esa noción de yo soy ciudadano mexicano o dejo de ser súbdito español. Hay que recordar que como parte de una colonia eran súbditos de la corona española, entonces no se podían considerar en ese momento ya súbditos mexicanos. Y bueno, pues esto todavía va a tomar todo un proceso más. Saltándonos un poco en el tiempo, ya que en el intervalo entre la consumación de la independencia a la guerra contra Estados Unidos hay varios acontecimientos que nos sería muy largo siquiera esbozar. Cabe mencionar que la guerra contra los Estados Unidos va a dotar a esta población de una identidad que los va a unificar. De hecho, las primeras batallas que se dan de manera internacional se van a suscitar fuera de la capital de México. La independencia de Texas, por ejemplo, hablar de la independencia de Texas era hablar de un poblado muy lejano, e incluso nadie quería irse a vivir para allá. ¿Quién iba a querer ir a la mitad del desierto donde pues no había más que apaches, comanches y muchos riesgos, puro desierto, pura arena, y nadie quiere irse a poblar Texas? Entonces Texas termina siendo poblada por migrantes estadounidenses. Y bueno, pues la guerra en general no importó más que a los generales. El segundo acontecimiento, pues también que tuvo lugar en Veracruz y que no impactó tanto dentro de la población, fue la primera intervención francesa en Veracruz de 1838, la llamada Guerra de los Pasteles. Sin embargo, la Guerra de los Estados Unidos, que primero se libró en varias partes del norte del país y después se suscitó en escenarios de la costa de Veracruz, así como en la capital, incluso en ciudades como Puebla, Toluca, etc., era ya algo totalmente distinto, porque ya la guerra no era algo alejado, sino que la guerra era algo que habían vivido los pobladores de la Ciudad de México y del centro del país, la zona más poblada del entonces, y bueno, todavía aún lo es. Habían vivido en carne propia ya una confrontación internacional, una guerra. Esa confrontación y el ver ondear la bandera estadounidense en Palacio Nacional empezó a despertar una identidad, que había que defender un territorio de un invasor. De hecho, las tropas de Winfield Scott, al desfilar por el Zócalo cerca de Palacio Nacional, empezaron a ser apedreadas por los mismos vecinos de la Ciudad de México. ¿Sí? Esto pues era un primer indicio
de identificar al otro o identificar al extranjero como un invasor. Este rasgo pues ya fue mucho más significativo, ya saltando un poco más en el tiempo, mucho más significativo con la segunda intervención francesa, ya que si hacemos una breve comparación de la guerra contra Estados Unidos y de la intervención francesa, vemos que en la guerra contra Estados Unidos, a pesar de que las tropas estadounidenses viajaron desde Veracruz hasta la Ciudad de México y que sus suministros no eran cortados y que no hubo quien hostilizara las retaguardias, no había guerrillas que estuvieran constantemente molestando a los estadounidenses, pues eso significaba que todavía muchas personas para entonces les valía gorro la guerra o les valía gorro defender su país. Sin embargo, con la intervención francesa no sucederá eso, porque cuando llegan los franceses de Lorenzés y después de otros generales, sí van a ser utilizados, se van a formar guerrillas para combatir a los suministros y para combatir a los franceses en diferentes puntos. Muchas veces no presentándoles batalla con ejércitos regulares, sino con guerrillas. Ya para entonces pues se tenía otra noción de identidad. Bien, pues a grandes rasgos, el mes patrio no es únicamente el mes por el cual se dio el inicio del proceso de independencia, sino que este mes patrio tiene un doble significado. El primero, sí se inicia un proceso para la independencia política del país, pero por otro, también se dan algunos acontecimientos que van a formar la identidad del mexicano, que esta es la guerra contra los Estados Unidos. Una guerra que tuvo consecuencias muy profundas, ya sabemos, aparte de la gran pérdida del territorio nacional, la firma de unos tratados que posteriormente pues constriñeron mucho las relaciones entre México y Estados Unidos. Nuestras relaciones con el país vecino del norte han sido muy complicadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues se han ido poco a poco ahí llevando a cabo. Hay varios episodios en los cuales pues podemos ver cuál ha sido su complejidad. Solo por mencionarles un caso, con la nacionalización del petróleo, pues fue también todo un proceso que inicia desde 1918 y que va a culminar con el mandato de Lázaro Cárdenas en 1938, y durante todo ese tiempo hubo estires, aflojes con relación a las compañías petroleras y también pues con relación a los derechos para explotar este mineral. Bien, pues espero que les haya gustado este video, una explicación muy general acerca sobre el significado de dos grandes acontecimientos que formaron a nuestro país y nuestra conciencia como mexicanos. Espero que se suscriban a nuestro canal y que nos den un pulgarcito arriba. Gracias.